Al parecer, hoy estamos más comunicados que nunca en la historia de la humanidad, pero al hacer tan cotidiano un proceso tan complejo como la comunicación, puede que demos por hecho muchas cosas. En este video vamos a ver algunas cosas muy importantes de la comunicación, la vamos a entender desde otra perspectiva, pero también vamos a entender por qué damos por hecho muchas cosas que son cotidianas y que también son muy importantes. Bienvenidos. Vamos a hablar de medios de comunicación y de comunicación. Son cosas que aparentemente van de la mano, pero una cosa es el proceso comunicativo y otra cosa es cómo han nacido los medios que se han valido de este proceso y han configurado algunos formatos para que nosotros podamos ser consumidores de los medios. Tú que consumes cosas en internet, te preguntarás, ¿hoy quién es más famoso? ¿Wherever Tomorrow o el podcast de La Cotorrisa? Bueno, creo que la respuesta hoy, en esta fecha, es muy obvia. Aquí vale la pena que analicemos algunas cosas a partir de algunas preguntas, porque nosotros al revisar estos dos ejemplos podemos preguntarnos ¿cómo es que ellos son tan famosos? ¿Por qué los escucha tanta gente? ¿Quiénes son los que realmente los escuchan? ¿Por qué de pronto son muy famosos? ¿Y por qué muy rápido dejan esa fama que explota de manera repentina? Bueno, lo podemos entender de la siguiente manera. Y aquí cabe otra pregunta, ¿por qué los niños ya no quieren ser como sus superhéroes? ¿Por qué ahora quieren ser influencers? Bueno, la fama es algo muy atractivo, porque como seres humanos, de alguna forma, estamos deseando el reconocimiento de los demás, aunque nosotros no sepamos absolutamente nada de ellos. Todo esto tiene una explicación si primero hacemos una pregunta básica. ¿Qué es comunicación? Lo cierto es que los seres humanos necesitamos comunicarnos. ¿Para qué? Para poder vivir en comunidad, para obtener algunos beneficios sociales o simplemente por ocio. Es decir, es una necesidad que se encuentra en nosotros en distintos niveles. Para ello podemos ir a una referencia muy conocida. Algunos estudiantes de comunicación y otros tal vez de bachillerato les puede sonar este nombre, claro, si le pusiste atención a tus maestros. El modelo de comunicación de Lasswell se publicó en 1948 en su artículo Estructura y función de la comunicación de masas. Veamos lo que decía Harold Lasswell. Una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder a las siguientes preguntas. ¿Quién dice qué? ¿A través de qué canal? ¿A quién y con qué efecto? Muchas gracias, Harold Lasswell. Ahora, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Aquí está nuestro chimpancé que siempre consulta la RAE y que él nos puede dar fe de lo que les estoy diciendo. Gracias a nuestro chimpancé que nos ha corroborado esta definición. Pero bueno, ahora que sabemos a grandes rasgos lo que es comunicación, nace una nueva pregunta. ¿Por qué es tan importante la comunicación en nuestras vidas diarias? Es decir, ¿por qué nosotros estamos tan atados a este fenómeno, el de comunicarnos con otros mediante un código? Es decir, que nosotros somos emisores, tenemos un código en común, con él construimos algunos mensajes y algunos nos dejan en visto. ¿Te has preguntado, acaso todos hablamos igual con nuestros amigos que con nuestros padres o con nuestro círculo más cercano con el que tal vez estamos en el trabajo o en la escuela o tal vez estamos forzados a comunicarnos con alguien porque queremos pedirle la tarea? Pero bueno, ya entendimos que los seres humanos tenemos que comunicarnos, tenemos que utilizar algunos mensajes para hacer este intercambio, así como se comunica con nosotros nuestro chimpancé. Pero bueno, la otra parte de entender la comunicación es entender la comunicación que hemos aprendido de los últimos años, es decir, lo que nos han enseñado los medios de comunicación, que bueno, los medios de comunicación son formas de emitir mensajes creados por gente como tú o como yo, pero que en algún momento ellos tuvieron la idea de crear algún formato, algún tipo de lenguaje para que a la gente de esa generación fuera más útil o fuera más sencillo que pudieran asimilar los mensajes. Por ejemplo, no me imagino que hoy estemos haciendo anuncios como se hacían en los años 40 o en los años 50. Apenas se estaba descubriendo. Pero entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que tratan de hacer los medios. Y no es que seamos muy conspiradores. El asunto es que tenemos que entender que los medios tienen algunos formatos, tienen su propia configuración y que esta va cambiando conforme va pasando el tiempo. Pero lo que sí es importante es que estos medios de comunicación, por lo menos en el pasado reciente, eran medios de información. Es decir, no había esa retroalimentación.
no existía una manera en la cual yo pudiera de manera más rápida hacer una réplica a la gente que escribía en un periódico, a quien hablaba en la radio o a quien aparecía a cuadro en la televisión. Ahora, con Internet, esta convergencia de medios nos permite tener esa retroalimentación y ahora los medios convergen en los sitios de redes sociales. Por eso, ahora tenemos influencers, por eso ahora tenemos generadores de contenido y por eso ahora yo estoy haciendo este video. Entonces, gracias al ADN que dejaron estos medios de comunicación, hoy en Internet podemos entender por qué, pues tal vez ya no leemos un periódico, pero sí estamos texteando y estamos consultando alguna información. Y eso de las fake news, no crean que es algo nuevo. Bueno, la manipulación de la información prácticamente existe desde que existe la información. Es decir, entender que es importante poder verificar un hecho antes de tomarlo como cierto. Hoy leemos muchas cosas en Internet, pero los textos informativos o los textos impresos en sí tienen una fecha de nacimiento. En junio de 1605 fue publicado el primer periódico en Estrasburgo. Claro, todo esto nos recuerda el nacimiento de la imprenta con Johannes Gutenberg. Pero bueno, les decía, en junio de 1605 fue publicado el primer periódico en Estrasburgo. ¿Que dónde está Estrasburgo? Bueno, vamos con el gato del mapa. Justamente ahí. Ahí está Estrasburgo. Ahora nos informamos o leemos textos a través de los medios digitales. Y bueno, las noticias ahora son multimedia. Podemos tener una imagen, podemos tener un video, podemos tener un audio. Incluso los periodistas se juntan para hacer spaces en Twitter. Pero si ahora vemos videos y hay una narrativa audiovisual en las redes sociales, tenemos que hablar forzosamente del nacimiento del cine en Francia a finales del siglo XIX. Sí, en esa bella época donde no existían los combos de precios exorbitantes, pero ahora vemos el cine en plataformas de streaming. Sí, así nació el cine en esa época, una época dorada, una época impresionante en la que la gente se sorprendía de ver esas imágenes en movimiento. Imágenes en blanco y negro, pero imágenes en movimiento. La gente a eso iba al cine, a ver simples filmaciones de la cotidianidad, y eso era realmente sorprendente. Bueno, lo sorprendente es que también en esa época no existían los combos con costos exorbitantes y la gente iba a ver una nueva tecnología. Ahora vemos las películas en streaming, si nos gusta lo compartimos en redes, si no nos gusta pues simplemente andamos haciendo una recomendación o una crítica. ¿Por qué? Porque queremos que la gente no vaya a perder su tiempo ni su dinero, porque la película de Buzz Lightyear es más. A finales del siglo XIX nace la radiodifusión. Y bueno, con la entrada de la radio vienen historias fascinantes. Una de ellas es la de Orson Welles y la narrativa del libro de La Guerra de los Mundos de Herbert G. Wells. Orson Welles, acompañado del guionista Howard Koch y otros colaboradores que formaban The Mercury Theatre, adaptaron la novela para trasladarla desde las calles de Inglaterra hasta New Jersey, Estados Unidos. En el nuevo guión, la novela se convertía en una noticia donde Wells interpretaría al científico que explicaba la invasión junto a un actor que hacía la de periodista, Carl Phillips, un programa de radio con música en directo que se vería interrumpido por una falsa noticia sobre meteoritos arrasando al planeta Tierra. La caída de los meteoritos representaba en realidad la llegada de naves extraterrestres hasta el subsuelo de la Tierra. Sí, Tom Cruise hizo su versión. Y fue buena. Entonces, esta historia de Orson Welles, donde él está haciendo una dramatización muy real y muy pensada de forma creativa, entonces hizo creer a las personas que efectivamente estaba llevándose a cabo una invasión alienígena. Y no hablo de las invasiones que acabamos de conocer, ni de la gente que sabe hablar lenguaje alienígena, que bueno, hay gente que lo cree. El asunto es que este tipo de narrativas o este tipo de acciones creativas, en su momento, cuando entran en un nuevo medio, gozan de mucha credibilidad. Van a decir, ay, qué tontos fueron por creer esto si solamente lo habían dicho en la radio y obviamente era una narración y obviamente era un libro. Bueno, pues no era tan obvio como parecía. Así como hoy hay mucha credibilidad a mucha información que está circulando en sitios de redes sociales, principalmente en Twitter. En Twitter de repente se pueden viralizar hechos completamente construidos con alguna intención de desinformar a las personas. Pero ¿por qué se diluye nuestra capacidad de cuestionar esta información? Bueno, porque los medios ahora van muy rápido y nosotros tenemos esa necesidad natural de obtener respuestas, incluso de preguntas que todavía ni siquiera nos hemos hecho. Vamos a recapitular. Estábamos hablando que la comunicación tiene que ver, de acuerdo a lo que nos decía Laswell,
a un esquema que tiene que ver con un emisor, con un receptor y con un mensaje. Bueno, eso sí, pero luego están los medios de comunicación que también van construyendo mensajes para una audiencia y los hacen mediante un formato. Hasta ahí vamos bien. Y después la siguiente parte es que los medios han evolucionado y ahora los medios digitales han tomado los elementos de los formatos de los medios impresos, han tomado los elementos de los formatos de los medios audiovisuales, de la radio, de la televisión y del cine. Incluso hoy el cine está cambiando bastante y parece que hoy no es la era tanto de las películas, parece que hoy es la era de las series. Y hay gente que está devorando series y que incluso probablemente se está preguntando que por qué está viendo este video, si bien podría estar viendo la 4ª temporada de Stranger Things. Voy a ver la 4ª temporada de Stranger Things. Stranger Things hizo lo que creí que no iba a pasar. Revivieron a Metallica. Y no es que Metallica haya muerto, sino que las generaciones que escucharon a Metallica ya no están escuchando tanto a Metallica. Ahora es una nueva generación que está escuchando a Metallica. ¿A dónde nos está llevando esto? Creo que aquí podemos reflexionar mucho de lo que ya hemos platicado. Hay una serie que se llama Stranger Things que está pasando en Netflix. Bueno, la produce Netflix, es una creación de Netflix, pero que en sus primeras temporadas causó mucho revuelo y ahora ha logrado algo de lo que hemos platicado bastante. Ha podido traer nuevamente un formato que permite que un fenómeno cultural como el de la música de los años 80 esté reviviendo, sí, 30 años después. Ese es el poder de los nuevos medios que pueden hacer que converjan algunos otros medios ya probados, ya conocidos y que ahora pueden redimensionarse y pueden tener un nuevo significado. A mí me gusta eso, yo lo aplaudo y me encanta que se vuelva a poner de moda el rock. Esta fue solo una introducción de lo que es hablar de los medios, hablar de la comunicación y probablemente esto te ayude para tu tarea de la prepa. Pero continúa viendo estos videos porque estaremos hablando más. Historia de los medios, algunos ejemplos, qué es lo que ha pasado con los medios en América Latina, pero también qué es lo que pasa con los medios a nivel global y hacia dónde vamos. Entonces, habrá una pregunta que estaremos tratando de resolver en nuestro siguiente video. No sé si el mundo, o por lo menos el mundo de los medios digitales, aguante a un influencer más o más TikTokers. Esa es buena pregunta. ¿Los aguantará? ¿Los necesitamos? ¿O por qué son tan populares? Nos vemos en el siguiente video.